Javier Timerman. Javier, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? El señor Mercado, ahí está, Javier. ¿Cómo Sí, estás sí. viendo? A ver, contame, esto es desde cero, digamos, se reseteó totalmente la economía argentina. Esto empezó el jueves. ¿Vos habías imaginado que Bessent iba a decir, bueno, vendo dólares en el mercado local argentino, me hago cargo yo de la política cambiaria? ¿En algún escenario lo tenías previsto eso? No, la verdad que desde el primer tuit de Bessent el lunes ese en septiembre, Sí. o agosto, ya no me acuerdo cuándo fue septiembre, me pareció todo muy, o sea, muy raro, en el sentido de que muy novedoso. Yo creo que nadie en el mercado estaba esperando este tipo de involucramiento por parte del Tesoro americano y nunca, como era algo tan inesperado, tampoco uno puede saber cuáles son los límites, porque estás como dicen los americanos, uncharted waters, Sí. ¿viste? Aguas no navegadas previamente. Entonces, estás viendo y viendo hasta dónde va a llegar este involucramiento americano, que para mí tiene muchas razones, ¿no? No es tan simple entender por qué Estados Unidos hace esto. Yo soy un convencido de que las cosas son más simples de lo que parecen ser. Y para mí esto tiene mucho que ver con varios factores. Uno es un profundo odio al kirchnerismo por parte de funcionarios americanos, bronca, sensación de que era imposible establecer una relación más o menos cordial o razonable con muchos funcionarios del pasado, y que esta es una oportunidad para el gobierno americano de mantener políticas más razonables, llamémosla así, para no entrar en demasiado detalle. Pero más que apoyo a lo que está haciendo Milei, me da la sensación de que hay un rechazo profundo a lo que había en el pasado. Eso por un lado. Después tenés las relaciones personales. Siempre es muy importante las relaciones personales y acá están muy aceitadas. Y después tenés la relación con Trump, que es un presidente que mientras vos lo idolatres de la manera que lo idolatran sus amigos, las relaciones son muy particulares, ¿no? Vos imaginate o imaginémonos. Él lo dice, Trump lo dice, cuanto más lo adulás, yo me acuerdo, más lo adulás, más te quiere. Cuanto más lo adulás, más te quiere. Sí, primero eso, pero además yo me acuerdo las relaciones, me acuerdo el viaje, pero me acuerdo perfecto. El viaje, y no es para hacer una comparación, pero siempre son ilustrativas. Me acuerdo el viaje de la Rúa a ver a Bush en el 2001. En realidad, ese viaje era con motivo de la reunión de las Naciones Unidas. Pero la reunión de las Naciones Unidas se postergó por septiembre 11, por el hecho de, ¿viste? Generalmente es a fin de septiembre. Las reuniones de las Naciones Unidas son a fines de septiembre, pero después de las Torres Gemelas se suspendió ese viaje. Y se hizo finalmente en noviembre. Vinieron los presidentes a Nueva York en noviembre. Y se gestionó mucho la reunión de la Rúa con Bush porque Argentina estaba ahogada, necesitaba ayuda. 5 minutos lo recibió Bush, le dijo, bueno, ok, habla con el fondo y seguramente te van a ayudar. Nada más, o sea, no había un involucramiento de ningún tipo. Y eso pasó con muchos presidentes americanos y es lo lógico que pase. Está bien. Pero incluso con Trump, imagínate que Trump es presidente, pero el secretario del Tesoro es un industrial, un empresario, cualquier otra persona que no conozca tanto a la Argentina como la conoce Bessent desde lo financiero. No hubiese pasado nada de esto, por más relación Trump-Milei. Está bien, ahora vamos para adelante. Sí, vamos para adelante. Vamos para adelante. Interviene el mercado cambiario, tenemos el mercado cambiario intervenido.
Vamos a ver hoy por qué sube un poco el dólar. Puede ser que esté comprando el Tesoro argentino, que le ponen un piso, digamos. Sería lo esperable, ¿no? Ahora, yo te contaba que hay muchos informes, Banco de Inversión, ahora Morgan Stanley, ayer Berkeley. Sí, lo he visto. Maxi. Claro, todos dicen, tiene que pasar algo después de la elección. Pero Maxi, Sí. yo nunca vi en la Argentina un consenso tan homogéneo entre todos los analistas financieros, todos los economistas, todos los inversores respecto a la necesidad de Argentina de mostrar rápidamente que puede acumular reservas a través de un tipo de cambio flexible y una política monetaria más razonable y menos volátil. No existe, o sea, es como que no, vos llamás a cualquier fondo, hablás con cualquier analista, todos, y ese mensaje se lo transmiten al gobierno, no es que no se lo transmiten, se lo transmiten. Pero por alguna razón el gobierno convenció a Estados Unidos de que la Argentina no tiene un problema de modelo económico, sino que tiene solo un problema de liquidez. Solo un problema de liquidez. Para Wall Street los problemas son o de liquidez o de solvencia. Y para lo que muchos economistas e inversores es un problema de solvencia porque la Argentina no genera dólares genuinos, para el gobierno es un tema de liquidez y para Bessent también, porque lo dijo en uno de sus tweets. Entonces, cuando Milei ayer dice nos van a salir dólares por las orejas o anteayer, no sé, y está hablando de inversiones en la economía real, porque como vos lo dijiste... Está pensando en el 2030, que todos coinciden en esa. Sí. Yo no sé en cuándo está pensando, pero está pensando no en mañana, ni en la semana que viene. Ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. No. Entonces, vos tenés, ¿qué va a pasar cuando la euforia del mercado, que siguen siendo siempre los mismos que están dando vueltas, empiecen los informes, como dijo, no sé, uno de ustedes que dijo, empiecen los informes a decir, bueno, che, hay que empezar a tomar ganancias, la Argentina no puede seguir con estas tasas, cuando la economía no se recupere, porque tarda en recuperarse, si al gobierno le va mal en las elecciones, si hay una votación en el Congreso. Hemos tenido un nivel de volatilidad respecto a si el plan económico funciona o no funciona muy grande. O sea, el gobierno y algunos funcionarios dicen, no, porque esto es la solvencia del plan económico, es lo que hace que... Pero escuchame una cosa, si tuviste que... necesitaste 3 salvatajes, está bien, vos decís que es un problema de liquidez, pero la liquidez es un problema. Vos podés tener una genialidad del plan económico, pero flaco, yo estuve en el trading room, o sea, vivo de eso. Cuando el trader te dice, no, es que mejor vendo, no esperan que vengan 80 lucas de... Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando fui mi primera entrevista de laburo, ¿no? Mi primera entrevista de laburo salido de la Universidad de Columbia en el año 1986, ¿no? Me acuerdo que me entrevista el banco UBS y era para el área de FX, ¿no? De divisas, trading de divisas. Y me acuerdo que me pregunta el tipo, bueno, pero ¿por qué crees que sos bueno para esto? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que le dije, no, pues yo soy muy bueno analizando los fenómenos, ¿viste? Analizando la macro y analizando los eventos globales y la política. Me dijo, flaco, acá nosotros compramos y vendemos en 2 minutos. O sea, ¿qué eventos globales ni nada del otro mundo? Acá se opera. Sí. Y bueno, conseguí el laburo porque, no sé, le debo haber dado lástima al tipo. Mis respuestas eran patéticas respecto a lo que hace un trader, ¿no? Entonces, nadie va a vender o comprar Argentina porque en 10 años lleguen 80.000 palos. Bueno, nadie. Pero déjame, bueno, ahí está ese punto, porque el equipo económico y el propio Milei vendió esa historia. Por eso, Milei lo explicó en una nota larga hace varios meses ya en La Nación. La historia es esta. Como todos coinciden que la Argentina va a tener 3 campos,
un agro que en vez de exportar 30.000 va a exportar 45.000, 50.000 millones de dólares en 2030, ¿no? Porque se va a liberar las bajas de retenciones. Un sector energético va a tener un superávit de 25.000, 30.000 millones. Un sector minero que va a estar entre 30.000 y 35.000 millones de exportaciones. Esas son las proyecciones 2030 del propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que necesitamos es un puente de financiamiento que invierta en la Argentina para poder alcanzar ese escenario. Y lo dijo Milei. Por eso dijo, nosotros vamos a tener déficit de cuenta corriente. Un déficit de cuenta corriente acotado, pueden ser 2 puntos del PBI, 2 puntos y medio, pero vamos a tener un déficit de cuenta corriente. Lo explicó. Dijo todos los fundamentalistas, ¿te acordás, Martín o Amílcar? Que él decía, lo llamaba los llorones de la cuenta corriente. Decía, no entienden, no entienden. Que cuando un país necesita inversiones para capitalizarse, entran por la cuenta capital y vos tenés un déficit de cuenta corriente. Justamente porque todas las inversiones que haces son todas importaciones de bienes de capital, todas esas cosas, que te llevan a una balanza comercial, hasta podría ser una balanza comercial. Eso me hace acordar las explicaciones de Cristina cuando decía, todos los países tienen déficit fiscal, ¿por qué nosotros no podemos tener? Y decía, mirá, Estados Unidos tiene déficit fiscal. Es irrelevante. Está muy picante. No, vos me podés decir que eso te hace acordar a los 90, cuando Cavallo decía, o los del SEMA decían, cuando entró Roque Fernández, decían, bueno, tenemos déficit de cuenta corriente, nos están financiando, son los bienes de capital, es inversiones. Pero en esa época, Maxi, vos podías tener, o sea, podía ser entendible, y por eso duró tanto el modelo, porque, bueno, la Argentina no tenía una historia complicada, o sea, había otro espíritu también en los mercados, el consenso de Washington, todo eso iba por ese camino. Pero ahora la Argentina, tuvimos el default del 2001, tuvimos el default del INDEC, tuvimos el reperfilamiento de Macri, tuvimos el default, o sea, nos pasaron un montón de cosas que hacen que tenemos que blindarnos porque no podemos vender más ese cuento de que la cuenta corriente no importa, mientras la economía, como vos dijiste, crezca o la economía recibe inversiones en la cuenta capital. Los anuncios del gobierno. Y los anuncios del gobierno van a ese punto que va a anunciar ahora todas las inversiones, 80.000 millones de dólares de inversiones, justamente porque lo que quiere es cimentar la idea de que, bueno, de que tenés un esquema cambiario que es el correcto. Eso es lo que quiere transmitir. Después... Pero en el último año pasaron un montón de cosas y en todo momento pasamos de la euforia a la desesperación muy rápidamente. Eso quiere decir que la Argentina como país, ya no estoy hablando del gobierno de Milei, ojo, esto es un tema de país. Como país no tenemos la credibilidad como país que nos permita aguantar momentos como este, donde, bueno, en realidad no estoy produciendo dólares en la cuenta corriente, pero no importa porque mi futuro es promisorio, etc. No es un argumento que hoy en día te compren los inversores. Entonces necesitas que ese tiempo o esa banca que los inversores generalmente le dan a países como estos, lo ocupe otro. El fondo no lo pudo ocupar, ahora es el Tesoro americano, pero yo creo que son soluciones que te compran tiempo, pero que no te mejoran, no te dan una salida a tus problemas estructurales, que también no son solo financieros, ojo, también son políticos, etc. Porque otro tema que nos olvidamos es las reformas, las famosas reformas que íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Que yo creo que sí son importantes para la captación de inversiones, porque las inversiones se prometen, después no vienen, después se postergan, no es una ciencia exacta. Pero las reformas es algo que nosotros venimos insistiendo, nosotros como país, insistiendo hace mucho que tenemos que hacer, y sin embargo políticamente parecen lejanísimos, o sea, porque el gobierno se quedó muy solo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que se necesitan cambiar antes de que lo que dijo Milei, esto de que no va a sobrar. Posiblemente en algún futuro
nos pase eso. Tenemos las condiciones para que los dólares sobren, pero por ahora faltan más que sobrar. Está bien. Martín, me dice, Maxi, sacate los dólares de la oreja que no estás escuchando bien lo que dice Timerman. Martín, dale. Sí, Javier, ¿vos ves un escenario que puede resultar hoy inesperado, en el cual al gobierno le da bien en la elección y por cuestiones que hace o no hace después, el mercado reacciona negativamente? Sí, yo creo, mira, miremos estos últimos, el gobierno de Milei fue un gobierno realmente que sorprendió todos los meses, o sea, fue realmente en este año y pico un montón de sorpresas. Primero cuando la gente decía, este gobierno, ¿cuánto va a durar? Que se manejaron bien, hicieron acuerdos, o sea, tuvieron una política muy, muy audaz de baja de la inflación, recortes en el gasto público, o sea, hicieron cosas que no se esperaba que hagan y les fue bien, digamos. Después, cuando había una euforia fenomenal, etcétera, etcétera, empezaron con esto de que hay que bajar la tasa muy agresivamente, nos empezamos a quedar sin dólares o de repente el dólar subía mucho, inventamos el blanqueo, después del blanqueo bajamos el crawl, eso no funcionó, fuimos al fondo, nos dieron dólares, parecía que iba a funcionar y nuevamente tuviste problemas. Ahora, mirá vos, el gobierno gana las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y empieza un debate político donde en vez de buscar más acuerdos termina humillando a ciertos protagonistas que hubiese necesitado, como el caso de Corrientes, el PRO, etcétera, etcétera. Así que yo no sé, en términos de electoralmente, si al gobierno le va bien y no cambia la forma de hacer política. Yo creo que lo va a cambiar, porque yo creo que el gobierno es más flexible políticamente que económicamente. Yo soy más optimista que después de las elecciones el gobierno le vaya bien, peor, mal o regular. Yo soy más optimista que busquen una forma de consolidar un centro más dialoguista, que pueda entablar, o sea, como fue los primeros meses de la gestión. Creo que entienden el error que hubo ahí. Creo que lo entienden. Una de las pocas, cuando vos te juntás con funcionarios, una de las pocas autocríticas que hacen es esa. Son más, aceptan más el hecho de que políticamente se equivocaron. Pero si no lo hacen porque les fue un poco mejor en las elecciones, etcétera, creo que van a cometer el mismo error y yo creo que el mercado va a ser duro con eso. El mercado necesita ver que tienen solidez política y para eso van a necesitar acuerdos. No, lo que es impresionante, Javier, es lo que cuenta ayer Carlos Pañi, ¿no? Que Barry Bennett se llama el asesor sí, que se juntó, de Trump, claro, los reúne a Ritondo, de Loredo, ¿no? El jefe del bloque del radicalismo, y a Pichetto, ese peronismo federal, los reúne y bueno, y quiere tener ahí toda la información y se reúne con algunos gobernadores, algunos dicen Puyar o Yarlora, porque está armando la gobernabilidad, es decir, que no solamente te dan el manual de instrucción o en el mercado cambiario, digamos, vamos con esto, e intervienen directamente, sino que le están armando la gobernabilidad o la gestión para después de la elección, ¿no? Sí, porque yo creo que hubo muchos actores que se asustaron con la crisis política. O sea, no nos olvidemos que ya había salido el tuit de Bessent, ya había dicho Bessent que iba a hacer todo lo posible, que iban a hacer de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estaban negociando el swap, y etcétera, etcétera. Y sin embargo, tuvimos un episodio como el de Expert y todo el caos político alrededor de ese escándalo, y de repente el Tesoro se quedó sin dólares, tuvo que intervenir 1000 palos en 3 días. No llegaste ni a la reunión con Trump, no llegaste. Ya estaba la reunión con Trump y todo eso. O sea, pero no llegaste ni a la reunión con Trump, imagínate, hasta el 26 de octubre. Pero por eso, entonces, el mercado, cuando se trata de Argentina, tiene una paciencia mínima
mínima. Y como yo digo siempre, la Argentina es el país que más cisnes negros produce. Ya son tantos los cisnes negros que produce que ya prácticamente hay más cisnes negros que blancos. En el sentido de que siempre cualquier cosa que pase es un cisne negro. O sea, La sorpresa es lo habitual, digamos. sí, sí, exacto. Entonces, ¿viste? Hay que jugar más defensivamente, me parece. El gobierno, yo creo que yo lo conté 1000 veces esto, pero a mí me impactó mucho cuando, y siempre me gusta repetirlo, pero cuando yo le pregunté a un amigo mío que trabajaba en Goldman, que le iba muy bien y qué sé yo, bueno, fue escalando posiciones. Cuando yo lo conocí estaba a cargo del área de divisas, después estuvo a cargo de Fixed Income, y después presidente y después chairman, que fue Lloyd Blankfein, ¿no? Chairman de Goldman. Y yo cuando era bastante amigo de él, soy amigo, y una vez le dije, che, Lloyd, ahora que sos chairman, ¿de qué te ocupás? ¿Viste? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué hace un chairman de Goldman Sachs? ¿No? Y me dijo muy simple, me dice, yo paso el 95% de mi tiempo dedicado en evitar que pase algo que tiene 5% de chances de pasar, pero que si pasa nos hace volcar. O sea que se pasa el 95% de su tiempo en evitar que algo que tiene muy pocas chances de ocurrir, ocurra, porque si ocurre, los hace volcar. Y eso es un poco, me parece, un problema que tiene la Argentina, que jugamos muy al límite. No estamos en condiciones Lo que vos decís es que el gobierno en el segundo trimestre, el otro día lo decía Martín Redrado, es el único gobierno en los últimos 25 años que en el segundo trimestre del año, que es el de temporada de alta liquidación de la soja, aún con un plan, además de adelanto, de transitorio de retenciones, con lo cual tuviste el segundo mayor ingreso de soja de las últimas 2 décadas, el Banco Central compró $0. Y porque era el pleno de que salieran los dólares del colchón, de que ganaras la elección, de que se derrumbara el riesgo país por la confianza política, ¿no? Te jugaste un pleno. Mirá, a eso te referís. Hoy tenés un indicio de cuán mal está la Argentina, hoy. En general, hoy viaja está el presidente con Trump, el presidente americano. Y no hay nadie de la oposición en esa comitiva. Claro. Eso yo creo que no debe haber pasado nunca con ningún país del mundo, en el sentido de que cualquier presidente de cualquier país que se junta con Trump o con el presidente americano realmente va en una delegación con miembros de la oposición. Y en Argentina también pasaba. Ayer estábamos recordando con unos periodistas las visitas de Menem a la Casa Blanca, incluso de la Rúa a la Casa Blanca. Yo me acuerdo que yo fui, a mí me invitó de la Rúa, yo estaba en New York, obviamente, pero me invitó en su viaje a Washington, creo que fue en junio o junio del 2000. O sea, todavía de la Rúa tenía popularidad y qué sé yo, no habían pasado las cosas que pasaron. Y en ese viaje, que fue un viaje oficial, también se quedó en Blair House, en la casa esta donde se quedó Milei. Yo me acuerdo que estaba en la delegación esa, había varios gobernadores, estaba el de Mendoza, me acuerdo porque charlé con él, que era un peronista, y también estaba Rucauf, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, vos sabés que ahí dicen que el gobierno tanteó a algunos gobernadores, porque era, digamos, una de las sugerencias desde Washington en esta nueva onda que tiene que construir gobernabilidad, que fue también el mensaje del propio Bessent y que nadie se quiere, en medio de la campaña electoral, ahora acercar al gobierno. Pero yo no digo que sea culpa del gobierno que le pase eso. Digo que es parte de la sociedad argentina que tiene. No, en todo caso, el gobierno que se creía, ¿te acordás que decía son todos unos degenerados fiscales? Y le preguntaban, ¿todos los gobernadores? Sí, todos, incluidos los propios aliados, ¿no? Los espero en diciembre, decían, los espero en diciembre. Bueno, ahora no lo va a poder esperar en diciembre. El 27 de octubre tiene que aparte hay otro tema que es los gobernadores no van a aportar gobernabilidad si electoralmente los perjudica. Claro. El patriotismo llega hasta las urnas, ¿viste? Si
si asociarse a Milei es malo para sus carreras políticas, no va a pasar. Entonces, hay muchas aristas que el gobierno necesita controlar para generar confianza. Venimos, o sea, yo lo digo esto también, lo dije muchas veces. Hay una cosa que es totalmente contradictoria. Si Milei dijo cuando asumió, y yo estoy de acuerdo con esto, repito, estoy de acuerdo. Milei dijo cuando asumió que estábamos entre la peor crisis de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pintó un panorama muy, muy malo de la Argentina. Bueno, si eso es así, no podés un año y medio después querer ser investment grade. Una de las dos cosas es falsa. O no estabas tan mal o no vas a ser investment grade. Entonces, si estás en una situación difícil, si tenés la confianza de los inversores perdida, está bien, generaste una situación virtuosa que es tu relación con Trump, con Estados Unidos, con Besen, me saco el sombrero, etc. Pero es una oportunidad, no es el fin de una batalla, de una guerra. Es una oportunidad, te están dando una oportunidad porque te están dando algo que vos no tenés y no vas a tener credibilidad. Que es credibilidad y tiempo. Está claro. La última, camarada Milcar. No, me quedé un poco con lo que decías, lo veo con más flexibilidad política que económica del gobierno. Entonces ahí pensaba en el papel de quién lo puede encauzar para hacer el verdadero plan económico que tiene que hacer. Porque, bueno, el FMI lo hizo en abril, ahora Besen es como que va a poner el financiamiento o la intervención si es necesario, pero finalmente creo que el fondo tiene que volver a hacer el plan y volver a diagramar, porque el staff va a ser, creo, el del fondo, y los que hacen los números, creo, va a ser el del fondo. ¿Cómo es esa relación con el FMI? Que creo que va a ser el que va a tirar el baldazo de agua fría, va a decir, bueno, el mercado que ralee, pero el plan va a ser este. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que al mercado le gustaría que el fondo se involucre más y que sea más duro en términos de hacer cumplir las metas, etcétera. Ahora, ¿qué me dijo un inversor? Me acuerdo hace un par de meses ya y que me quedó grabado. Me dice, estamos ante una presidencia tan disruptiva como la de Trump, que me dice, nadie se le anima a Trump, tampoco en el fondo. O sea, si el fondo, o sea, a mí me llamó mucho la atención, la Argentina no cumplió con lo que le prometió al fondo, y sin embargo George Cristalina sale a aplaudir todas las declaraciones de Besen, no marca una línea. La línea o sea, Cristalina de alguna forma está desacreditando a los funcionarios del fondo. Al staff, sí. Al staff. Y lo hace, yo creo, porque es una presidencia totalmente disruptiva la de Trump. Bush, Clinton, Obama, no se hubiesen involucrado de esta manera. Perdón, pero por ahí hay un interrogante, porque hasta ahora hay que ver cómo se define. Besen dijo un apoyo total, uno dice, bueno, juega políticamente hasta el 26 de octubre, pero dijo, el peso está subvaluado, el dólar está caro, las bandas cambiarias funcionan y las apoyamos, ¿no? Está diciendo, es decir, ya Caputo no puede decir el dólar está caro, ¿no? Porque dijo comprar campeón, dijo voy a vender hasta el último momento. Pero lo dice Besen, lo dice exactamente lo que querría decir el ministro de Economía argentino. Y por otro lado, las declaraciones del fondo, no sé, Juli Cosa, creo que también un tuit de Cristalina Georgieva es, trabajen en la gobernabilidad, van a poder ir a un régimen cambiario más flexible y construir el esquema para acumular reservas. El fondo lo ha reiterado. Lo dice, pero con mucha timidez. Sí, pero sí, volviendo a lo que decía Milcar. Pero es un esquema distinto a decir el dólar está caro en Argentina y ratificamos la banda cambiaria, ¿no? Sí, pero yo coincido. Hay que ver cuáles de las dos visiones son las que prevalecen. La de Besen es la del equipo económico total, ¿no? Por lo menos en esta coyuntura, de acá al 26. Sí, yo creo que hay una sinergia muy fuerte entre los dos equipos económicos de Argentina y de Estados Unidos. El equipo económico argentino le vendió muy bien a Besen y compañía el porqué de mantenerse y qué es lo que pasa y cuál es el problema, y etcétera, etcétera. Y no tenemos hoy esa institución o ese individuo que sea el que garantice
que las cosas se hagan y que el gobierno pueda cambiar, que debería ser el fondo, porque claramente el Tesoro, que en su momento jugó ese rol, tal vez más con ¿cómo se dice? Con Massa en su momento, viste, Massa tenía ciertas dificultades cuando tenía que hablar con el Tesoro para ver que ayuden en la negociación con el fondo, etc. El Tesoro puede tomar ese rol, pero no lo quieren tomar porque Bessent está convencido de lo que le dice el equipo económico. Por ahora está convencido. Después si cambia de opinión o no lo sé. Pero por eso yo creo que es más fácil un cambio político que un cambio económico. A pesar de que hay, pero es el consenso que hay sobre la Argentina nunca lo vi hoy. O sea, operadores de todos los fondos de todo tipo, etcétera, dicen, no, che, todo bárbaro, esto es genial, qué sé yo, pero hay que recomponer reservas de manera genuina. Es decir, el consenso de que debe haber un reseteo o una recalibración en lo político y en lo económico, ¿a eso te referís? Sí, total. Javier, gracias como siempre. Bueno, le mando un abrazo. Muy amable Vale. como siempre.